gobierno vetar el ingreso universal a la niñez. Lo sancionaron. Gracias al 28 de junio. Bueno, no importa, lo sancionaron ellos, lo implementaron, bienvenido sea. El refinanciamiento de las deudas de la provincia, que es tan importante como la ley del cheque. No se le ha dado importancia a la situación de dependencia en la que se encuentran las provincias y los legisladores de esa provincia como consecuencia de la deuda que tienen las provincias con la nación. Esa deuda debió haber sido refinanciada hace 4 o 5 años porque había una ley convenio que lo obligaba al gobierno nacional a refinanciar esa deuda. El diputado Lucio Aspiazu del radicalismo presentó hace 3 o 4 meses un proyecto de ley para refinanciar. Sabían que iba a salir de nuevo en el Parlamento, que iban a decir los diputados del oficialismo, no, queremos tasas más altas, no, queremos que nos exijan que las provincias paguen en menor plazo. ¿Qué iban a decir? No podían oponerse a esa ley. También lo aprobaron. Bienvenido sea, no importa. Ahora hemos presentado un proyecto para que se aumente el ingreso universal a la niñez. Seguro, yo pedí tratamiento de preferencia en la sesión pasada. Seguro que cuando vean que en el Parlamento prospera ese proyecto presentado en el Parlamento, van a aumentar. Bienvenido sea, no importa, bienvenido sea. Con la jubilación. Cosas importantes que creo que hemos hecho, no la oposición, si ustedes quieren, desde el 28 de junio, la ciudadanía. El 80% de los jubilados en Argentina, casi 75% de los jubilados, cobran 895 pesos, la mínima. El 75% del total de los jubilados cobran la mínima, 895 pesos. En el año 94, cuando se gobernaba el justicialismo en su versión menemista, más impopular, más neoliberal, más conservadora, como quieran llamarlo, el 24% cobraba la mínima de los jubilados. En el año 2001, en el marco de una crisis muy severa, el 31% cobraba la jubilación mínima. Hoy el 75%. Pero eso es resultado que el gobierno decidió, argumentando escasez de recursos, distribuir entre pobres. Aumentar solo la mínima. Exacto. Durante muchos años lo que fue aumentando la cantidad que estaba en ese piso. Exactamente. Hizo cosas, incorporó a muchos que no habían pagado, es cierto. Yo creo que se podía haber hecho lo mismo y además aumentar las mínimas. Ahora presentamos un proyecto de ley. El presidente ha dicho que eso le costará al Estado 140.000 millones de pesos, el expresidente. Se dice presidente a los expresidentes también. Sí, sí. Bueno, en ese sentido lo diga, no con carga maliciosa, no. El expresidente ha dicho que costaría 140.000 millones de pesos por año. Pero o no sabe de qué está hablando, no conoce el proyecto de ley, o está confundiendo deliberadamente a la ciudadanía, que estaría dispuesta a hacer un esfuerzo, que no tiene nada que ver. ¿Cuánto cuesta? Cuesta aumentar la mínima. Hoy cobran 895 pesos. Con este proyecto de ley, ¿qué queremos hacer nosotros? Llevarla a una suma equivalente al 82% móvil del salario mínimo. Se iría la mínima a 1.230 pesos. Eso cuesta 16.000 millones de pesos más o menos. Y además resolvemos la situación de los jubilados que se encuentran en la misma condición que el señor Badaro. Hacia adelante van a tener que pagárseles tal cual lo ordenó la justicia. Y eso costaría 12.000 millones de pesos. Bueno, yo creo que hay recursos. Es decir, eso es la quinta parte de lo que dijo Kirchner. La quinta parte. Pero yo creo que quieren seguir utilizando como variable de ajuste en esta situación en la que no tienen recursos, en la que les cuesta encontrar fuentes de recursos a los jubilados. Y en su proyecto, el que están impulsando ustedes, esos 26.000... El proyecto de Sandra Riobó, entre otros, quiero decirlo, lo acompañamos nosotros, a Eduardo Costa, a Tulio Benedetti, María Luisa Storani. Los 25.000 salen una parte de los propios recursos que genera el Fondo de Garantías. Ahí habría, pero se puede discutir además, ¿no es cierto? 8.500 millones de pesos. Otra parte tendría que salir, desde mi punto de vista, de un impuesto, aumentar las asignaciones, los aportes patronales de las grandes empresas. Eso aportaría muchísimo para atender esta situación. Yo he presentado... ¿Del 16 al cuánto? Del 16% que pagan hoy a... Llevarlo a lo que tenían antes de... 33. No sé si era 33, no me acuerdo. Y con Caballo se redujeron a la mitad. Volver al valor que tenían antes, las grandes empresas por lo menos. Aquellas, dice la ley, yo no la he visto, la dictamen que factura se produjo, más de 10 millones de pesos. Bueno, pero además hay la posibilidad también de... Yo presenté un proyecto de ley y para que no se puedan desviar los recursos,
los fondos que se obtengan de ese impuesto irían directamente de los bancos que harían de agentes de retención a el ANSES, para gravar con ganancias los depósitos. A ver, yo sé que esto tiene que suponer para alguno un esfuerzo. No tenemos recursos para atender todo. Nunca. En la administración existen recursos para atender todas las demandas. Hay que establecer prioridades. ¿Nos parece bien a los argentinos que podamos resolver el problema de los jubilados, personas que tienen 85, como ustedes decían, 80 años y que viven en estas condiciones? No estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y extender también el impuesto a las ganancias a los que depositan, a las tasas de interés. No podemos hacer eso, no estamos dispuestos los argentinos a hacer un esfuerzo de esta naturaleza. No estamos dispuestos, a las grandes empresas no están dispuestas a aumentar los aportes patronales. Yo creo que sí, yo creo que estarían dispuestos a hacer. Las grandes empresas tengo mis dudas. Bueno, yo creo que estaría. Y si no están dispuestos, lo tendrán que aceptar. Eso es lo otra tendrán cosa. que aceptar. Pero bueno, yo siempre hablo de consenso. Pero creo que hay que intentar el consenso. Ricardo, Y si no, hay que... a ver, saliendo de esta discusión, obviamente las... Perdón, y los subsidios, ahí se hacen despilfarros para gente que no necesitaría subsidios. Por ejemplo, 10.000 millones de dólares por año. Y, por ejemplo, subsidios a la electricidad y al gas en lugares que no necesitan, que pertenecen a sectores de la sociedad que no necesitan esos subsidios. A ver, si tuviéramos recursos para seguir subsidiando, si esto no generara problemas, bueno, pero tenemos que elegir, no podemos atender todas las cosas. Hay que elegir, hay que sacrificar alguna cosa, alguno tiene que estar dispuesto a hacer el esfuerzo. Y yo estoy seguro que si uno garantiza ejemplaridad, correcta asignación de los recursos, transparencia en el gobierno, si recupera cierto nivel de credibilidad y autoridad frente a la sociedad, muchos estarían dispuestos a hacer el sacrificio. Ahora, si nos seguimos matando entre nosotros, descalificando, agrediéndonos y con dudas acerca de cómo uno administra los recursos, bueno, no muchos van a estar dispuestos a hacer el esfuerzo. Yo creo que esto es absolutamente necesario y se puede. Y el Consejo de la Magistratura vamos a tratar mañana. Reclamamos independencia de los poderes y es muy importante la independencia de los poderes. Cuando los radicales reclamamos estas cosas nos dicen fetichistas institucionales. Pero no se puede progresar en un régimen capitalista si no se respetan las instituciones. ¿Por qué creen que tiene más inversiones en términos relativos para Uruguay que nosotros? Brasil en términos absolutos, Chile en términos absolutos que nosotros. No somos confiables o no nos quieren a los argentinos. No somos confiables. Y si no logramos inversión no vamos a crecer y no se puede distribuir sin crecimiento. No digo que haya que esperar al crecimiento para distribuir. Son cosas que se pueden hacer simultáneamente. Ricardo, déjeme cambiarle un poquito el eje perdón. Y hacerle una idea sobre lo que viene políticamente, que es la carrera electoral. Usted no puede hacerse de sota y sabe que una de las figuras con mayor, como lo presenté yo, el político con mayor imagen, mejor imagen del país, eso figura en todas las encuestas. Ahora mucha gente del gobierno dice, Alfonsín no llega, porque apenas él empieza a despuntar como un candidato con posibilidad de triunfo, empapelamos el país contando lo que fue la hiperinflación, lo que fueron los saqueos, la reedición de uno de los peores momentos más duros para la gente de la Argentina, que fue el 89 y la salida anticipada del poder. ¿Usted qué responde a eso? Que eso lo van a hacer igual, sea cual sea el candidato al radicalismo. Lo van a hacer y van a apelar al 2001. ¿Qué tiene que ver? Mire, estas son las cosas que pasan a veces en el Parlamento y que a mí me fastidian tanto. Cuando estamos discutiendo una decisión del gobierno, en lugar de discutir los aspectos que tienen que ver con esa decisión, o cuando discutimos una decisión que proponemos nosotros, en lugar de discutir esos aspectos nos remiten al pasado. Y además de manera selectiva, porque no se acuerdan de muchas cosas que hicieron ellos y que, sin embargo, no los inhabilitan ahora para decir cosas y hacer cosas distintas de las que hicieron en el pasado. Fíjese, por ejemplo. Pero más allá de la condena a ese modo de hacer política. No le va a hacer caso a la gente. ¿No? ¿Usted cree que no es efectivo? Nosotros, hay eso? algunos que saben. Si algún partido ha aprendido, pero además es un análisis superficial porque obvia el contexto, hace abstracción del contexto en el que nos tocó gobernar, nacional, internacional. No, pero le estamos preguntando si no teme que esa estrategia sea efectiva. Nada de miedo, porque precisamente de los errores se aprende. Aunque, por simplificar, digo, de los errores se aprende, porque no fueron errores nuestros nomás en la década del 80. También de la oposición no se puede juzgar un periodo de la historia solamente poniendo la lupa en el oficialismo y en sentido amplio.
sino que hay que ver la relación entre oficialismo y oposición.